Amigos y amigas, tenemos la grata participación del ingeniero Jorge Moreno, ex diputado nacional del Ecuador. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Le escuchamos detenidamente, por favor. Buenas noches, mi estimado amigo. Gracias por su invitación. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Me tiene a la orden. Los pesos y contrapesos en las distintas funciones que forman parte del Estado ecuatoriano. ¿Qué mención le merece de que prácticamente es un hecho consumado? De que Anabela Asín, la mamita del presidente, sería la próxima presidenta del Parlamento ecuatoriano. Último día del despotismo y primero de lo mismo estamos viviendo los ecuatorianos. Estamos reproduciendo, reeditando los mismos vicios del pasado, es decir, del correísmo, cuando presidían los parlamentos Gabriela Rivadeneira o el Corcho Cordero. El Parlamento blindará al Ejecutivo. No habrá fiscalización ni tampoco control político. Le digo, don Jorge. Bueno, no me extraña que estemos escuchando las expresiones que se están dando desde el gobierno y sus sectores políticos en el sentido de que el Estado ecuatoriano va a estar gobernado por una familia, la familia Noboa. No es de ahora esto. Esto ha ocurrido desde hace 70 años que lo han venido haciendo a través de sus emisarios. En su época, puedo citar, por ejemplo, Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República, gobernó directamente con Velasco Ibarra durante todos los velasquismos. En el caso de Febres Cordero, él fue prácticamente un delfín de Luis Noboa Naranjo, fue empleado de la industrial molinera y le financió la campaña, y Febres Cordero gobernó para esos sectores de la oligarquía guayaquileña. Igual cosa está ocurriendo ahora, sino que con la diferencia que ya son de manera directa, de manera personal. Ya no es pues Febres Cordero o Nebot o cualquiera de los otros politiqueros. Ahora es directamente Daniel Noboa Asín, hijo y nieto de la vieja oligarquía, el que está gobernando. Esto es nuevo en la vida del país y lo es desde el gobierno anterior, en que gobernó ya de manera directa a un banquero como fue Guillermo Lazo. Entonces esto debe quedar muy claro. Es la oligarquía guayaquileña la que está gobernando de manera personal. Y ahora se agrava con los anuncios de que sería un gobierno de carácter familiar, porque va a estar Daniel Noboa como presidente, y se dice que su mamá, la señora, la señora Noboa, va a estar de presidente de la Asamblea Nacional. Prácticamente estamos viviendo una monarquía, como está ocurriendo pues en el caso de España, donde hay una monarquía constitucional. Y acá en nuestros países, en el caso de Venezuela, pues está gobernando un dictador con su mujer. En el caso de Nicaragua ocurre igual, está gobernando el presidente Daniel Ortega con su esposa. Entonces esto ya rebasa los límites de lo tolerable. Volver a las monarquías de hace 2 siglos atrás, terrible para el Ecuador, para los pueblos del mundo. De tal manera que yo hago notar esto porque no se trata de personas, no se trata del señor Daniel Noboa y su señora madre. Se trata de una clase gobernante, de la oligarquía gobernante, de los dueños de los grandes bancos del Ecuador, de los dueños de las grandes empresas de exportadoras, como en este caso bananera,
Se trata de los dueños de las grandes empresas industriales, de las grandes empresas exportadoras e importadoras de productos, con el agravante de que ahora en el 2025 el Ecuador, que vive un narcoestado fallido, como todos lo sabemos, se ha agregado el problema del narcotráfico, que es el mayor negocio que existe en este momento en el país. El narcotráfico ha superado en cuanto a ingresos al problema petrolero, el problema de la electricidad, y ha penetrado con sus capitales sucios, con su dinero sucio, todo el sistema financiero del Ecuador. Las grandes empresas constructoras están contaminadas con el dinero sucio del narcotráfico, de manera general, ya sea por el lado de las bandas, de los choneros, de los lobos o de los albaneses, conforme públicamente se conoce, que está penetrado pues en el gobierno, penetrado en la asamblea, penetrado en la Corte de Justicia, penetrado en todos los órganos del poder público. Terrible lo que estamos viviendo, señores, terrible. Un narcoestado que está intocado, que está podrido, que destila pus por todos los poros. Donde usted pone el dedo, salta la pus, decía un contralor hace muchos años. Esa realidad la estamos viviendo ahora y debemos estar conscientes de que es un problema muy grave, muy complejo, que tiene que ver con el Estado, señores, no solamente con el presidente de la República o la futura presidenta de la Asamblea Nacional. Es el Estado ecuatoriano, que se sustenta en una constitución nefasta, fracasada, como la constitución que montó el correato corrupto en Montecristi el 2008, que ha fracasado totalmente. De tal manera que yo hago notar estas realidades que caen sobre los hombros de los ecuatorianos y sobre el estómago vacío de la mayoría de ecuatorianos, que estamos sufriendo el desempleo, que los que tienen trabajo tienen bajos salarios, que la mayoría de la población sufre los altos precios, que las instituciones públicas no tienen presupuesto, que los hospitales no tienen medicinas, que el IES está al borde de la quiebra, al borde del abismo. En definitiva, un país que vive y que soporta un narcoestado fallido de terribles consecuencias para la mayoría de ecuatorianos, porque la mayoría de ecuatorianos es lo que sufrimos esto. Una minoría que tiene el poder económico y político está sobre todo. Desabastecimiento de insumos, desabastecimiento de medicamentos en los hospitales que forman parte de la red pública del Ecuador. Desabastecimiento de medicamentos al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La gente se muere por falta de diálisis. Ante ello, tenemos un gobierno con una indiferencia total, rampante y ramplona. No hay educación, la infraestructura educativa, destartalada, descuajeringada. Sin embargo, la gente votó por este presidente candidato, es decir, también hay visos de indolencia por parte del conglomerado social en el Ecuador. Votan por sus propios verdugos. Le digo, don Jorge, tenemos un panorama desolador en el Ecuador. ¿Qué le parece esta reflexión respectiva? Qué importante que usted toque este tema, qué importante, porque tiene que llamarnos a una reflexión de qué somos como pueblo, qué ideas tenemos como pueblo, qué conducta tenemos como pueblo en el campo político, qué conceptos políticos, valores morales en política tenemos como pueblo, la mayoría de ecuatorianos. Porque esto que usted acaba de señalar es la tragedia política que vive el país, no de ahora, sino de muchos años atrás. La pregunta es, ¿quiénes nos han gobernado?
nos ha gobernado la partidocracia corrupta durante los últimos 70 años. Desde que regresamos al régimen constitucional, gobernó Osvaldo Hurtado, gobernó Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, Osvaldo Hurtado de la Democracia Cristiana, gobernó Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática, Sixto Durán Ballén, gobernó Abdalá Bucarán del PRE, gobernó Yamil Maguad nuevamente de la Democracia Cristiana, ha gobernado Rafael Correa de esta banda de delincuentes que están sentenciados y prófugos, ha gobernado Lenín Moreno de los mismos correístas, ha gobernado Guillermo Lazo de los banqueros, dueños de un banco, y ahora está gobernando Daniel Noboa, uno de los más grandes empresarios bananeros de la oligarquía guayaquileña, que ahora está degenerada en una oligarquía narco-bananera, una oligarquía narco-bananera a nivel del Guayas. Entonces la pregunta es, ¿quiénes lo nombraron? Pues todos ellos fueron elegidos por el voto mayoritario de los ciudadanos, que creyeron en que ellos podían darle soluciones a los problemas del país. Unos, la mayoría ingenua, que no tiene un nivel ideológico y político elevado, conocimiento de la realidad económica, política del país, y que son víctimas de unas campañas electoreras demagógicas que van a la cola de estos candidatos de la oligarquía, y con el voto de la mayoría de los ciudadanos han sido elegidos todos estos gobiernos corruptos, incapaces, traidores a la patria, que han robado dinero y que han hundido al Ecuador en la crisis que vivimos, que soportamos, que sobrevivimos. Entonces esto debe ser un llamado a la conciencia nacional para que pensemos seriamente de lo que está haciendo. Yo, como usted conoce, mi estimado abogado, nosotros venimos propiciando el voto nulo desde mucho tiempo atrás. Señalo particularmente el 2017, el 2021, el 2023 y ahora el 2025, porque no hemos estado de acuerdo con ninguno de estos candidatos demagogos y corruptos que han engañado a la gente con sus ofertas demagógicas en campaña electoral. Yo te ofrezco todo, el oro y el moro, para después decirle, yo te ofrezco, busca quien te dé. Entonces este es un problema de fondo, el bajo nivel ideológico y político de la mayoría de la gente, que a mí me estremeció terriblemente ver un video donde una señora humilde, un barrio humilde de Guayaquil en pleno aguacero, abrazada del muñeco de cartón, bailaba, gritaba como loca y se revolcaba en el barro como un chancho, gritando a favor del oligarca, del verdugo que le está matando de hambre en el desempleo. Terrible. Entonces estas cosas no pueden seguir. En esto yo debo resaltar y rescatar los cerca de 800,000 votos nulos que salieron en la segunda vuelta electoral, luego que nos robaron, por cierto, porque esto también fue otro fraude. En la primera vuelta fue fraude a favor de Correa y la segunda vuelta a favor del gobierno de Noboa. Entonces allá hay 800,000 votos nulos, dignos de gente honesta, de gente consciente. El nulo creció, perdón por la interrupción, don Jorge, el nulo creció exponencialmente, sobre todo en el Ecuador. El nulo viene creciendo desde hace algunos años atrás, pero lo están saboteando, lo están ocultando, se están robando los votos nulos para sumar al uno o al otro candidato. Entonces esos votos nulos son de gente, son votos calificados, es lo mejor que existe en el país en este momento, es lo más digno, es una reserva intelectual y moral del Ecuador. Ahí está el futuro de la patria, no en esa gente como esa señora humilde que se revuelca como chancho con un muñeco de cartón en la mano, besándole la mano de su verdugo. Esto es una infamia, esto es una vergüenza nacional que no podemos tolerar. Por eso me he llamado a los 800,000 hombres y mujeres dignos que votamos nulo, para que tomemos conciencia de esto, nos unamos, fortalezcamos nuestra unidad en un gran frente de unidad nacional y ojalá en un nuevo movimiento o partido político
para poder enfrentar los nuevos retos electorales que se avecinan, ya no a la cola de Correa o de Noboa o de cualquiera de otros de estos verdugos, sino a la cabeza de nuestro destino, de la gente trabajadora, de los pobres del Ecuador, de los desheredados del Ecuador, que merecemos algo diferente a este infierno que soportamos. Los descamisados de la patria votan por los oligarcas criollos. Vi la imagen espeluznante de esta señora. Realmente da pena, realmente da indignación, en tanto en cuanto los pobres, los preteridos, los represados que forman parte de la patria votan por los mismos de siempre. Es una realidad oprobiosa. Infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente carecemos de una cultura política consolidada, pétrea, acodada. Don Jorge. Es una tragedia política. Es una tragedia política que una amplia mayoría de ecuatorianos tengan ese tipo de pronunciamientos electorales. En eso hay que diferenciar varios niveles. ¿Quiénes votan por Correa? ¿Quiénes votan por Noboa? En primer lugar, votan ellos mismos, pues. Noboa, su familia, Correa y su banda. Es decir, esa clase social que ha gobernado el Ecuador en los últimos años. Y ellos son los primeritos que votan por estos candidatos. ¿Quiénes más? Votan pues aquellos ganapanes, busca empleos, que están con un gobierno, con otro gobierno, a ver quién gana, para arrimarse al gobierno, comensales de Carondelet, comensales de los gobiernos de turno, buscando una chambita, como se dice vulgarmente, buscando un empleo burocrático para llegar a una dirección, a un nombramiento en algún ministerio, en algún lado, para ir allí a la corrupción, a robar, porque la corrupción es general. Y luego de eso, la gran mayoría de votantes es la gente ingenua, la gente que se deja confundir de estos mensajes demagógicos de sus verdugos. Es la gente pues que no sabe, en muchos casos no sabe dónde está parada políticamente hablando, que ocupados en su trabajo sencillo en el campo, en el agro, ocupados en su trabajo sencillo en las ciudades vendiendo caramelos, vendiendo en una carretilla algún producto, o en el desempleo, son presas de la demagogia de esta politiquería nacional y van y les dan el voto a sus verdugos. Este es el problema de fondo, señores. En esa parte tenemos que apuntar para sacar a nuestro pueblo de ese lodo politiquero, porque esa imagen de esa señora no se me borra. Por ahí está circulando el video. Una imagen de una mujer sencilla, abrazada de un cartón, de un muñeco de cartón, revolcándose en el barro. Y alegre, feliz. ¡Qué tragedia! Esto no tiene nombre. Yo les invito de la manera muy cariñosa, muy cordial a todas aquellas personas que han cometido ese grave error y se convierten en corresponsables de lo que pasa en el país, porque con el voto de ellos van a gobernarnos como nos han gobernado 70 años. Yo les invito a que reflexionen sobre esto, a que ya dejemos de ser cola de nuestros verdugos, que dejen de besar la mano de los verdugos y nos pongamos a la cabeza de nuestro destino para construir juntos un nuevo frente de unidad, un nuevo movimiento, partido político que nos permita llegar al gobierno, llegar a hacer poder en el país, los humildes, los pobres, para transformar el Ecuador en una nueva democracia y en el nuevo Ecuador que merecemos. La gente vota por el estiércol, por las mismas cloacas de siempre. Es decir, el pueblo es responsable sin lugar a dudas de su porvenir, don Jorge. En este momento, hablando de las elecciones de la segunda vuelta, esa mayoría que votó por Noboa y por Correa son corresponsables de lo que está pasando en el Ecuador de hoy. Corresponsables. Se han convertido de víctimas en corresponsables del gobierno de turno.
Esto debe estar muy claro. No deben olvidarse que somos víctimas de los gobiernos de turno y que jamás debemos confiar en ellos, que hay que buscar un gobierno de los pobres, de las víctimas, contra contra los culpables de la crisis, porque aquí la esencia es la siguiente: soportamos un narcoestado fallido, podrido, que salpica pus por todo lado. ¿Quiénes son los culpables de ese narcoestado fallido? No somos nosotros, que nunca hemos gobernado. Yo cuando fui al Congreso Nacional en calidad de diputado nacional, yo no fui a gobernar, yo fui a luchar contra el gobierno de Félix Cordero y me convertí, como usted lo sabe, abogado, en un líder de la oposición parlamentaria a ese gobierno nefasto. Pero los que han gobernado son ellos, pues. Ellos son los responsables del narcoestado fallido que tenemos. Pero nosotros, el pueblo, somos víctimas de ese narcoestado. Entonces no tenemos que estar con los responsables del narcoestado, de la crisis, de nuestros dolores, no. Sino hay que unirnos las víctimas para enfrentar a nuestros verdugos y vencerlos. Usted fue presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Parlamento ecuatoriano. Recuerdo, don Jorge. No fui presidente de la Comisión de Fiscalización, fui presidente de la Comisión de lo Económico, Agrario, Industrial, Comercial y Bancario por 2 años. Pero yo me convertí en el mayor fiscalizador del gobierno de Félix Cordero. Enjuicié a 3 ministros de Estado: al ministro de Gobierno Luis Robles Plaza, al ministro de Finanzas, barbudo que se le va el nombre, bueno, y al ministro de Economía, y al ministro de Energía. Pancho Suet, perdón por a los 3 logré que se los destituya, que se los declare culpables y se los destituya. Esa fue mi labor parlamentaria en el campo fiscalizador. Usted fiscalizó. Récord que hasta ahora no se lo ha roto por ningún parlamentario. Usted fiscalizó a Pancho Suet. No, no fue Pancho, fue el otro que se me escapa el nombre ingrato de este pillo que estuvo perseguido, en el vicepresidente de Sixto Durán Ballén. Alberto Dajic. Alberto Dajic. Perfecto. Y a Javier Espinosa Terán. Alberto Dajic de Finanzas y a Javier Espinosa Terán de Energía y Minas y Petróleo. Naturales, ¿no? Exministro de Recursos. A él lo enjuicié por el problema de la venta anticipada de petróleo que fue impuesta luego por el gobierno de Correa. ¿Quién creyera, no? Cuando nosotros en el gobierno de Félix Cordero enjuiciamos a ese gobierno por la venta anticipada de petróleo, viene este gobierno de Correa hecho llamado de izquierda, que no lo es, y ellos aplicaron esa política. Al Alberto Dajic lo enjuiciamos por el problema de la crisis financiera del país, de la venta del país al Fondo Monetario Internacional, y se logró que se lo destituyan a los 3, a Luis Robles Plaza por el alza del precio de los combustibles y la represión en el Ecuador, Alberto Dajic por el problema de la crisis financiera del país, la venta al Fondo Monetario Internacional, y a Javier Espinosa por la venta del petróleo anticipada a las empresas norteamericanas. Esa fue mi labor parlamentaria. Pero a eso hay que agregar que nosotros luchamos y conseguimos que el Parlamento Nacional decrete la salida de las tropas norteamericanas en el Ecuador, porque aquí en el Ecuador no puede haber ninguna tropa extranjera, solamente las tropas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y lo digo esto con énfasis, porque ahora este gobierno pretende traernos las tropas norteamericanas, que son mensajeras de muerte. No podemos permitir que vengan tropas norteamericanas, ni chinas, ni rusas, ni cubanas, ni venezolanas, ni peruanas, ni colombianas. Las únicas fuerzas armadas que deben haber en el Ecuador son las Fuerzas Armadas del Ecuador y ninguna tropa extranjera. Nada de cuentos aquí que van a combatir el narcotráfico. No, señores, no. En Colombia tienen 7 bases norteamericanas. ¿Y dónde está, pues, la eliminación del narcotráfico? Absolutamente nada. No pueden controlar la producción de cocaína, señores, con 7 bases norteamericanas en Colombia. Y ahora nos meten el cuento que hay que traer tropas norteamericanas para que se estén aquí en el Ecuador, violando la soberanía nacional,
trayéndonos un mensaje de muerte, porque donde van las tropas norteamericanas, hay que revisar la historia, donde van las tropas norteamericanas son emisarias de muerte, de masacres, y eso no podemos permitir. El Ecuador necesita un ambiente de paz, de tranquilidad, de soberanía nacional, de dignidad nacional. Por eso yo traigo a colación mi lucha contra la presencia de tropas norteamericanas, que logré que el Congreso Nacional se pronuncie por la inmediata salida de las tropas norteamericanas en ese entonces, y por lo cual fui víctima, y usted lo sabe, abogado, de un atentado criminal contra mi vida, que casi me tiraron 2 bombas, que luego se supo que eran manipulados por la CIA a través de la Policía Nacional. Pero esa es la lucha, esa es la lucha. El pueblo tiene que luchar en defensa de sus valores como pueblo y en defensa de sus valores como nación. Hacer respetar al Ecuador, al que tanto amamos, pero hacerlo respetar significa que se respete su soberanía nacional, que no haya injerencia de ninguna potencia extranjera, como quiera que se llame. Aquí en el Ecuador tenemos que gobernar los ecuatorianos en las condiciones en que se presenten. Estos son problemas de fondo en la vida política nacional, mi estimado abogado y estimados televidentes. La ganancia del presidente candidato, realmente, le pregunto lo siguiente: ¿dónde carajo están los 11 puntos? No voy a revelar el nombre respectivo de un asesor parlamentario oficialista, quien me supo manifestar, expresar, aseverar lo siguiente, que exagerando, el presidente candidato habría ganado con 4 puntos, pero no con 11 puntos. ¿Qué le parece este desparpajo protagonizado por parte de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint? Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos detenidamente, don Jorge. Ecuatorianos, nosotros hemos sido víctimas de una farsa y un fraude electoral desde hace 17 años. Esto viene montado desde el gobierno de Correa. Todas las elecciones que se hicieron durante el correato fueron manipuladas por Correa en su favor. Fueron fraudes electorales monumentales que los hacían a través del sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral, en donde trastocaban los votos, direccionando a favor de ellos y perjudicando a otros. Esto es una verdad histórica, hay documentos que se han comprobado a nivel nacional y a nivel internacional del sistema de fraude que se hizo. Yo recuerdo de un juicio que hubo en Miami, en donde un candidato perdedor enjuició al ganador, y en el juicio le acusaron al técnico que elaboró el sistema de distribución de votos en esas elecciones, y se comprobó que había un blockchain que direccionaban los votos hacia el ganador, produciendo un fraude electrónico. Eso aplicaron aquí en el Ecuador en el gobierno de Correa. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy, abogado y pueblo ecuatoriano. De ahí se puede explicar, no se olviden ustedes, que el 2017 hubo un fraude monumental, en donde hubo un apagón incluido, en donde se ordenó con palabras soeces al presidente del Consejo Electoral de entonces, para que apague esa, como él decía este sujeto, creo que era Glaso, uno de ellos, apague esa huevada porque va a ganar y cambia los resultados. Y cambiaron los resultados, señores, en 2 horas, a favor de la candidatura de Lenín Moreno, del correísta Lenín Moreno. Y de igual manera ocurrió pues en las elecciones con Lazo. Ahí le robaron la elección a
a este candidato de Pachacuti. Asimismo, con el mismo sistema electrónico. Se dijo inclusive que iban a hacer una auditoría electoral. La fiscal general amenazó que iba a entrar en el CNE para hacer la auditoría y nunca le hicieron. Pero ahí cambiaron los resultados a favor de Lazo. Y de igual manera en el 2021-23 hubo un fraude electoral, señores, con el asesinato de Villavicencio. No hay que olvidar que el Daniel Noboa en esa época tenía 4% y de pronto asomó con 25% y ganó las elecciones. Y ahora en estas elecciones del 2025 la historia se ha repetido desde el principio hasta el fin. Comenzando por el hecho, permítame terminar la idea, abogado, comenzando por el hecho de que registraron la candidatura de Daniel Noboa sin que él haya pedido la licencia que le obligaba a la Constitución de la República y sin que haya encargado la presidencia a la vicepresidente Verónica Abad. Eso es parte del fraude electoral. Y para finalizar, en la primera vuelta, Noboa y los novoístas denunciaron que había habido un fraude electoral a favor de Correa, ¿sí o no? Eso dijeron. Y ahora, en la segunda vuelta, dicen los correístas que ha habido un fraude a favor de Noboa. ¿Qué nos demuestra esto? Que ambos tenían la razón, pues. Que en la primera vuelta el fraude fue a favor de Correa, porque ellos controlaban el sistema electoral en la parte técnica. Y en la segunda vuelta el gobierno tomó medidas y el fraude fue a favor de ellos. Por eso nos bajaron los votos nulos y el voto nulo estaba sobre el 20% y nos bajaron en la primera vuelta al 7%, más o menos un 8% en ambas vueltas. Esta es la realidad, señores. Vivimos de fraude en fraude. Esto es una farsa. Esta democracia no vale, es vieja, hay que cambiarla. Por eso nuestra propuesta de que hay que ir a una asamblea constituyente del pueblo para derogar la constitución de Montecristi, elaborar una nueva constitución y crear una nueva democracia del pueblo para el pueblo. Y sobre esa base construir un nuevo Ecuador en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. Súbitamente ganó Noboa en ese entonces. ¿Se acuerda? Haciendo una remembranza Don Jorge. Noboa ganó pues en medio de un ambiente totalmente raro, pues, empezando por el asesinato de Fernando Villavicencio, que viró pues un sinnúmero de circunstancias electorales. Esta es la realidad. Pero esto de que de pronto de 3% salta al 25% en la primera vuelta, esto no se lo come nadie, pues señores. Esto estuvo manipulado, evidentemente. Y luego de eso ya sabemos lo que pasó. Vamos con la Asamblea Nacional Constituyente, que pretende instaurar el gobierno nacional. Al gobierno no le va a servir venderla como la única herramienta posible para ofrecer más seguridad, como la consulta popular. No se dará el fenómeno respectivo del miedo como instrumento. Por lo tanto, por ende y por consiguiente, ya desde el ejercicio del poder debe plasmar soluciones decidoras. Es decir, el régimen debe cumplir con el conglomerado social. Los futuros resultados dependerán exclusivamente, concretamente, de la gestión gubernamental. ¿Qué le parece, don Jorge? Mi estimado abogado, la Asamblea Nacional, que es el Parlamento Nacional, antes se llamaba Congreso, ahora Asamblea, es parte del narcoestado fallido. Es un fracaso total en todos los aspectos, en su composición, en su trabajo, en su producción. Para comenzar, toda la opinión pública tiene el peor de los conceptos de la Asamblea Nacional, que llegó inclusive a tener un 95% de repudio ciudadano.
¿Por qué razón? Porque la mayoría de asambleístas, hay excepciones, por cierto, o muy pocas excepciones, que confirman la regla, la mayoría son gente pues que no tiene una formación política, una formación académica La inclusive. representatividad, le pregunto lo siguiente, la representatividad del próximo Parlamento ecuatoriano, don Jorge, Son será gente, escasa, nula, incipiente, precaria, con asambleístas que tienen aproximadamente 19 años. Todo esto por parte del oficialismo. ¿Cuánta irresponsabilidad agreste por parte del gobierno nacional, sobre todo al haber lanzado esta clase de candidatos sin la experticia del caso, sobre todo, don Jorge, ¿dónde carajo estamos? eso que ¿Dónde usted carajo acaba de señalar, estamos? ¿Qué clase de eso que país usted acaba de tenemos? señalar es el punto de partida. Porque ¿quién presenta los candidatos para asambleístas? Son los partidos de la partidocracia corrupta, que ahora en las últimas votaciones fueron repudiados por el 99% de la votación. Ellos han presentado candidatos. Y por ahí, y por tanto, han desfilado por el Parlamento Nacional actual en estos últimos años. Han desfilado vedetes de televisión, cantantes, payasitos, han desfilado deportistas que son buenos para patear la pelota, pues, pero no para ir a hacer leyes. Han desfilado gente inculta, han desfilado gente incapacitada, y una vez que han estado en el Parlamento nombrado por estos partidos, por estos candidatizados por estos partidos políticos y votados por esta mayoría de gente, pues a la que ya nos hemos referido, ¿qué han hecho en el Parlamento? Lo primerito, lo que está ocurriendo ahorita, venderse al gobierno de turno por dinero, por puestos en la administración para ir a la corrupción. Entonces ahora ya estamos oyendo que el gobierno de Novoa ya dice que tiene la mayoría, pues con otros asambleístas que son fuera del gobierno. ¿Cómo los han conseguido? Como ha sido siempre, pues, ofreciéndoles participación en el gobierno, con cargos públicos para ellos y sus familiares, o con dinero, como siempre ha ocurrido en el Parlamento Nacional, han comprado asambleístas parlamentarios con dinero, con cargos públicos, y una vez que los compran, ¿cuál es la posición de esta gente? De sometimiento, de traición a sus electores, de traición a la gente que votó por ellos, que confió por ellos. Ya se sabe que están saliéndose del propio correísmo, del Pachacuti y los llamados independientes. Ya de los social cristianos no los puedes extrañar porque ellos son parte de la misma oligarquía guayaquileña. Pero entonces esto es un alborozo, una vergüenza. La compra-venta de conciencias de los parlamentarios, de los asambleístas, señor. Esta es la crisis del narcoestado fallido. Ahí está la corrupción y la incapacidad. ¿Qué ha resuelto el Parlamento Nacional? Díganme, señores. ¿Qué problemas de fondo se han resuelto en el Parlamento Nacional? Ninguno, ninguno. El gobierno hizo una consulta popular el año pasado diciendo que con eso iban a resolver la seguridad, que iban a tener dinero, pues cargaron de impuestos al pueblo. Ahí sí estuvieron toditos para cargar impuestos, correístas y novoístas, cargando impuestos del IVA y todo. ¿Qué han resuelto? Díganme, ¿se ha resuelto algo de allá para acá? ¿Todo sigue igual o peor? La crisis se agudiza, de tal manera que la Asamblea Nacional es una vergüenza, es una expresión de la crisis que hay que cambiarla radicalmente, pues. Pero eso no se lo va a cambiar así por así, tiene que haber una Asamblea Constituyente del Pueblo para que barra con toda esa basura, no solamente del Parlamento, porque la misma incapacidad y corrupción del Parlamento que estamos cuestionando ocurre en la Corte de Justicia, con jueces y fiscales corruptos, vendidos al mejor postor, al narcotráfico por dinero. Ocurre lo mismo en la judicatura, ocurre lo mismo en el Consejo de Participación Ciudadana, que es otra vergüenza. Ocurre lo mismo en ese Consejo Nacional Electoral del Fraude, que es otra vergüenza mayúscula. Y todavía siguen ahí y dicen que si hay consulta van a seguir ahí.
¡Qué vergüenza, señores! ¿Hasta cuándo? Esto ya no debe continuar. Esto es lo que hemos cuestionado siempre. Por eso votamos nulo. Y por eso ahora insistimos en la necesidad que esos 800,000 votos nulos, limpios, frescos, que no tenemos rabo de paja y no somos culpables de la crisis, nos unamos en un gran frente de unidad nacional, como dice este eslogan que está a mi espalda. ¿Para qué? Para ir a la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo, no de Novoa. Porque ellos van a convocar para sus protestas una asamblea del pueblo. Don Jorge, para construir un nuevo Ecuador. Perdón por la interrupción, don Jorge. Y si van los mismos de siempre, por darle y citarle un ejemplo respectivo. Depende. Eso depende de varias cosas. En primer lugar, de quién haga la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Si la convocatoria, como lo ha anunciado el señor Novoa, la hace él, de seguro que la va a hacer en función de sus ideas, de sus intereses como oligarquía de su gobierno. ¿Para qué? Para privatizar el petróleo, la electricidad, privatizar el seguro, privatizar las telefonías, para cargar más impuestos al pueblo, como ya lo ha hecho. Eso pondrá pues las normas que a él le conviene para hacer mayoría, para manipular la mayoría de la Asamblea Constituyente. Pero si la convocamos nosotros, como lo estamos haciendo, en la propuesta que hemos presentado 5 veces en la Corte Constitucional, y 5 veces lo han negado ese organismo también que es parte de esta corrupción del Estado. Y vamos a volver a presentar una vez más. Entonces nuestra propuesta apunta, en primer lugar, a que ninguno de los partidos de la partidocracia corrupta que están registrados en el Consejo Nacional puedan presentar candidatos para la Asamblea Constituyente. Esto es clave, porque eso les corta no las uñas, las manos. Ya no podrían presentar candidatos ellos. Y nuestra propuesta es de que los candidatos a la Asamblea Constituyente del Pueblo, convocada por nosotros en base al artículo 444 de la Constitución de la República, recogiendo las firmas para ello, los candidatos a la Constituyente salgan de manera directa de los sectores populares, de los trabajadores de la ciudad y del campo, de las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas, de las cámaras de la producción, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que salgan de los artesanos, de los transportistas, que salgan de la juventud, de las mujeres, de los gremios profesionales, de los barrios, de los varios ciudadanos populares del país. De ahí que salgan, no de la partidocracia corrupta. Y que entonces, en base a padrones electorales definidos, se proceda a una votación directa y secreta de eso. Por ejemplo, los representantes del IES, de los afiliados, jubilados y pensionistas del IES, tienen que hacerse un padrón que está ahí, están registrados en el IES, con esas personas que son afiliadas, jubiladas y pensionistas. Ellos deberían votar para nombrar 4 o 5 asambleístas constituyentes que los vayan a representar en la constituyente del pueblo. No son sueños. A defender el IES a favor de los sueños. Perdón por la interrupción. No son sueños de perro. Le pregunto, don Jorge, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, impera un sistema político degradado, desnaturalizado, corrupto en el Ecuador, don Jorge. No son sueños de perro, son sueños de soñadores. Yo soy un gran soñador, pero yo sueño cosas grandes para mi país, para el mundo, para la humanidad. Sueño cosas magnificentes para la mayoría de ecuatorianos y para la mayoría de la humanidad, pero sueño con los pies en la tierra. Así hay que ser los soñadores, poner bien los pies en la tierra y soñar en grande. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? A que nosotros soñamos primero pues, en la gran unidad de los ecuatorianos, de las víctimas de la crisis, empezando por los trabajadores, por los obreros,
petroleros, los obreros industriales, los obreros de las centrales hidroeléctricas, los obreros de la producción en el agro ecuatoriano, que es la fuente fundamental para la vida del país, de los obreros que producen con sus manos la riqueza. Esa es la primera unidad que se necesita, de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y sumado a ellos, la unidad del resto de la población, de los intelectuales, de los estudiantes universitarios, secundarios, de los maestros, de los artesanos, de los transportistas, de la mayoría de ecuatorianos, porque solo sobre la base de esa unidad, en un gran frente de unidad nacional, podemos alcanzar cosas grandes. Y sobre la base de la unidad de los más avanzados de estos sectores, formar un nuevo movimiento o partido político que lidere, que guíe, que conduzca, que oriente a la mayoría de ecuatorianos por un camino correcto, por un objetivo noble, por un ideal grande, por una transformación magnificente en beneficio de la mayoría. Este es el esquema, señores. No hay otro. Pero si seguimos como esa señora, abrazados al muñeco de cartón revolcándose en el barro, bueno, pues el Ecuador seguirá de tumbo en tumbo como estaba hasta ahora. De tal manera que mi llamado a la conciencia de los ecuatorianos a que pensemos seriamente, señores, hay que trastocar estos valores terribles que están imperando en el Estado ecuatoriano. Hay que poner altos valores morales, con ideas de transformación correctas, con valores políticos, donde predomine la honestidad y no el robo o la corrupción, donde predomine el trabajo productivo y no la burocracia incapaz y corrupta, donde predomine la justicia y no la impunidad, como ahora predomina, pues. Vemos ahí a la banda de delincuentes de Correa, pues que andan prófugos, sentenciados. Este señor Correa hablando desde todas partes, diciendo lo que le da la gana cuando debería venir acá al Ecuador a purgar sus penas en la cárcel de la Tacunga con el uniforme anaranjado, porque él es un delincuente sentenciado y prófugo, al igual que Glass y los demás. Y gentes como él deben cumplir sus penas, al igual que la gente como la que estuvo ligada al señor Lazo, Danilo Carrera y otros, que deben estar en la cárcel cumpliendo sus penas. Estos valores son los que hay que trastocar, señores. En reemplazo de la impunidad, la justicia del pueblo. Y eso se conseguirá cuando el pueblo tome conciencia, se una, se organice y se ponga de pie a luchar contra sus verdugos y a establecer un gobierno del propio pueblo ecuatoriano, porque solo el pueblo salva al pueblo, solo los trabajadores salvan a los trabajadores. Por ese camino tenemos que ir, mi estimado abogado y pueblo ecuatoriano. Desde el punto de vista de la comunicación política, ¿cómo el gobierno justificará el desmantelamiento total de los combustibles y la subida de los mismos? ¿Qué dirá ahora el gobierno nacional para justificar la subida respectiva del IVA al 18%? ¿Cómo justificará, sobre todo, la privatización del campo Sacha? Le pregunto, don Jorge. Justificará con los votos comprados en el Parlamento, pues. ¿Qué otra explicación podemos dar? Con eso, pagando a los asambleístas para que voten a favor de sus propuestas en contra de la mayoría de ecuatorianos. Porque no hay que hacerse ilusiones, señores. El gobierno de la oligarquía gobierna para las oligarquías. Primero para ellos, para sus negocios, para sus negociados. Ahí está a la vista, pues, todos los gobiernos. De Noboa, de Lazo, de Lenín Moreno, de Correa, de Febres Cordero, de Sixto Durán, de Maguad, ¿o no? 70 años han estado haciendo esto. No va a ser ahora la excepción, y mucho más si es que está de nuevo de presidente y su mamá de presidente. Seguirán haciendo, perdón por la interrupción, y lo seguirán haciendo, don Jorge. Lo seguirán haciendo, pues, porque lagarto no come lagarto, señores.
¿Cuándo el lobo va a dejar de ser lobo sin comer ovejas? Díganme. ¿Se le puede pedir a un lobo que deje de comer ovejas? ¿O a un gavilán que deje de comer gallinas? No, pues esa es la naturaleza de ellos, la naturaleza de la oligarquía, de los grandes banqueros, de los grandes industriales, de los grandes empresarios de comercio de importación y exportación, de los grandes empresarios agrarios, agropecuarios, bananeros y otros. La naturaleza de ellos es ganar dinero, mucho dinero. Y mientras más dinero ganan, más felices están, pues, a costa de lo que sea. La naturaleza del trabajador es trabajar para tener un salario para vivir. ¿Cómo le cambia eso? Ahí está, hundido, explotado y oprimido por la oligarquía. Esa es la realidad histórica, pues. Entonces ellos no van a cambiar de naturaleza, señores. Sería iluso pensar eso. Ellos seguirán siendo así, genio y figura hasta la sepultura. Seguirán explotando toda la vida. Por eso se necesita un cambio, una transformación profunda, en donde los de abajo sean los que gobiernen, no la oligarquía. Que gobiernen los desempleados, los trabajadores, los desheredados del Ecuador, los desempleados, la gente humilde. Ellos tienen que gobernar en beneficio propio. Porque así como la oligarquía gobierna para ellos, los pobres gobernarán para ellos, pues. Por eso, en el caso, por ejemplo, del IES, ¿qué decimos nosotros? Que el IES no debe estar gobernado por el gobierno de turno. ¿Quiénes deben gobernar el IES? Los dueños del IES. ¿Quiénes son? Los afiliados, jubilados, pensionistas del IES. Igual cosa ocurre en el IESFA y el ISPOL. Ellos tienen que gobernar el IES y no el gobierno que se roba la plata todo el tiempo. Y ahora este gobierno de Noboa, que ni siquiera ha pagado las asignaciones del 2025 que le corresponden por ley. Entonces esto debe quedar claro. La oligarquía gobierna para la oligarquía y de paso le deja migajas a la gente. El pueblo debe gobernar para el pueblo, en beneficio propio. Muchas gracias realmente por la oportunidad, don Jorge. Gracias a usted, mi estimado abogado, por su invitación. Gracias a la teleaudiencia que nos acompaña en este diálogo sobre estos problemas de fondo del país y mi cordial invitación, ecuatorianos. Frente a la crisis del narcoestado fallido, hay que cambiar ese narcoestado por un estado nuevo, de nueva democracia, para un nuevo Ecuador. Y la única manera de hacerlo en este momento es que nos unamos en un gran frente de unidad nacional para impulsar la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo convocada por nosotros, para que esa asamblea constituyente derogue la constitución de Montecristi del correato corrupto, que le impuso el correato corrupto en 2008 en Montecristi, que la ha defendido Lenín Moreno, Lazo y ahora Noboa. Hay que cambiar esa constitución, botar al cesto de la basura, recoger los aspectos positivos que ella tenga y elaborar una nueva constitución de la República que sirva para construir una nueva democracia en beneficio de las mayorías y sirva para construir el nuevo Ecuador que merecemos. Esa es la hoja de ruta. La luz está encendida al final del túnel. Es esta. Los invito a que nos unamos, a que convirtamos esa pequeña luz que está al final del túnel en una verdadera llamarada social que nos permita construir el nuevo Ecuador en beneficio de todos los ecuatorianos. Ojalá así sea. Muchas gracias. Muchas gracias realmente por la oportunidad, don Jorge.